Buenas noches, agradeceros aquí la presencia. Soy Santiago García Beleaniz. Agradecer a Casa América, a Teresa Toledo y a su equipo por haberme invitado a presentar en este coloquio el documental Gente de Pelo Duro. Bueno, Tony ya se ha presentado. Clara Caballero nos acompaña. Clara ha sido secretaria general de la Asociación Española de Africanistas, especializada en cooperación internacional. Es profesora en la Universidad Pontificia de Comillas, ¿no?, en el máster de cooperación internacional. Ya ha dado cursos también en la Autónoma de Madrid y es arquitecta y profesora. Obviamente Clara forma parte también con sus testimonios del documental y además aporta unas fotografías personales que creo que tienen gran valor, ¿no? Y bueno, yo quería empezar, Tony, para que empezáramos con el documental. La pregunta obvia es: ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el punto de origen por el que decidís hacerlo? Bueno, la respuesta no es precisamente corta, tiene toda una historia detrás y tiene que ver con mi procedencia. Yo soy una persona que vengo de una familia negra, en una sociedad donde, como hemos podido ver en el documental, ha sido difícil, o sea, es difícil ser afrodescendiente y es complicado, o sea, tanto a nivel social como a nivel de personal, ¿no? Y el documental tiene que ver con lo que yo encontré en África, o sea, toda esta experiencia vivida. Una vez estando en África, vi que había muchas similitudes con lo que yo había vivido de niño y que había pensado, inocente de mí, que en África, por todas las personas, la población ser negra, no existían esos problemas que yo viví en mi adolescencia y en mi juventud en Cuba. Entonces, bueno, encontrar estos matices y además el detonante en concreto que fue la visita a esta peluquería y ver cómo era el proceso que realizaban, que las mujeres africanas utilizaban para ponerse postizos y tal, me llevó concretamente a plantearme la idea de que esto había que montarlo, de que este documental tenía que existir, porque no éramos conscientes desde la diáspora y desde la afrodescendencia de lo que estaba pasando en África. Y entonces, pues este es el resultado. Tony, sí, pero hay una cosa que es fascinante, porque a raíz de esa visita a esa peluquería, de repente se convierte en un magnífico crisol de personajes, de lugares. Tienes Cuba, tienes Estados Unidos, tienes Madrid, Uruguay, y entonces, ¿cómo como documentalista, como cineasta, decides pegar el salto? Porque, muy bien, empiezas en una peluquería, haces una reflexión visual y de contacto con esa escena, pero a partir de entonces, ¿cómo será el siguiente paso? ¿Cómo os lanzáis? ¿Qué es lo que os mueve a seguir con ello? Tiene que ver con la búsqueda, tiene que ver con el compromiso. Para mí, haber vivido esto en Cuba y haberlo encontrado en África no era suficiente. Yo quería ver en otras comunidades cómo funcionaba, o sea, cómo era el fenómeno, hasta dónde estábamos inmersos en este proceso y qué es lo que estaba pasando, ¿no? Hasta dónde había llegado toda esta, en qué momento comenzaba esta mentalidad, empezábamos a abandonar aspectos fundamentales de nuestra identidad. Y entonces, bueno, me llevó a América Latina, a Uruguay, me llevó a la comunidad afroamericana, que curiosamente siempre pensamos que en Estados Unidos, bueno, estamos viendo noticias de lo que está pasando a nivel racial y tal, pero pensamos que, bueno, como llevan mucho tiempo de historia, tienen una trayectoria amplia con líderes importantísimos para la comunidad mundial, estos problemas, bueno, pueden ser de otra manera, y nos damos cuenta que también ellos tienen ese problema y en todas partes donde he buscado y donde he mirado, llámese Uruguay, en Haití, que también he estado residiendo algún tiempo, en todas las comunidades he encontrado lo mismo.
de una manera o de otra, y está muy vinculado al racismo. Donde quiera que he ido, hay racismo. Y me gustaría, es algo sobre lo que yo creo que hay que hablar, pero sin enfado, yo creo que hay que hablarlo con normalidad. Es decir, bueno, estamos aquí y creo que tenemos el derecho de vivir en una sociedad con igualdad de oportunidades, con equidad, y de eso es básicamente y en resumen de lo que trata el documental. Sí, porque el documental es muy sincero en una cosa porque habla de identidad, pero a la vez habla de la mujer. Y en ningún momento creo, yo entiendo, lo he visto ya la tercera vez y ahora en pantalla grande, no hay ningún juicio sobre los personajes que aparecen. Desde el punto de vista como documentalista, como cineasta, tú con Fátima, la codirectora, no establecéis ninguna línea editorial, por así decirlo, es decir, dejáis que la gente se exprese naturalmente sin juzgarlo, ¿no? En distintos formatos, en distintas maneras de expresarse. Bueno, yo pienso que soy un ser bastante extraño dentro de lo que ahora mismo nos aborda. Estamos en presencia de las grandes plataformas de contenidos, etcétera, lo que estamos hablando anteriormente, ¿no? Y es verdad que, bueno, el dinero es muy goloso, etcétera, etcétera, pero, y que, bueno, para vivir necesitas tener dinero y funcionar, ¿no? Es nuestro pan de cada día. Pero intento, dentro de lo posible, mantenerme aislado o mantener distancia con relación al contenido por el contenido. Para mí es importante que la obra, que el documental sea de verdad, sea auténtico, esté vivo. Si no, todo es muy encorsetado. O sea, todo, cuando ves una película, un documental, casi todo es precioso. No hay por donde, nadie se equivoca, nadie se le va la cámara, nadie se sale de plano. Entonces, para mí eso, necesito otra cosa. Necesito ver que la gente se equivoca, necesito ver que en los mismos comentarios que todo el mundo tiene la oportunidad de opinar, de hablar de su realidad con mayor acierto o menor acierto. Al final, de lo que se trata es de debatir y de preguntarnos por qué, como decía Wendy Phillips. Pero yo creo que en ese sentido este documental tiene eso. Y en la mayoría de los trabajos que he realizado anteriormente he intentado ser coherente con esta forma de pensar y de ver la obra, ¿no? Y bueno, si se ha logrado, es algo que se lo debo, bueno, sobre todo al testimonio de personas como Clara, como otras mujeres de eso te quería hablar, de lo de Clara, que son ellas prácticamente las que han hecho posible este proyecto. Yo simplemente, bueno, me he dedicado a organizarlo de una manera lo más coherente posible para que se entienda, para llevarlo al público, pero son ellas quienes me han abierto su vida, su historia, su corazón. Claro, porque claro, ¿tú habías visto ya el documental? ¿O es sí, la primera parte del documental se había presentado en el Museo de América, y que fue lo que produjo un debate. Que eso es lo que quería yo hablaros, es decir, porque es el documental dentro del documental. Es más, a lo mejor piensas, tu duración eran 25 minutos, de repente son 40, a lo mejor hay cámaras aquí grabando y tú incluyes. O sea, no acabó en ese momento en Casa América, porque la entrevista Clara... El Museo de América. En el Museo de América, perdón. Eso no estaba previsto. No, vamos a ver. Este documental parte, bueno, sobre todo decir que es un documental que parte por casualidad, ¿no? Aparte del compromiso y de toda la idea que vino después, tengo que decir que los inicios partió de un programa en África que se llamaba Salud y Belleza. Y entonces donde Fátima, la codirectora de este documental, tenía este proyecto y me dijo, bueno, pues vamos a grabar una peluquería y tal. Y cuando yo entro a la peluquería y veo el proceso y todo lo que tenía que estar esperando las mujeres para que llegara su turno, todo el proceso, calor, etcétera, etcétera, además peluquerías que no reúnen todas las condiciones de higiene, etcétera, etcétera,
bueno, pues vi ese programa, o sea, vi esta parte del programa de Fátima y le dije, Fátima, esto hay que contarlo y esto tiene otra magnitud. Y entonces, bueno, a partir de ahí fue que nos enfrascamos, o sea, solo teníamos las imágenes de la peluquería, entonces todo esto había que argumentarlo. Después, bueno, fue un largo proceso, África, España, después a través de amigos, porque el grupo no pudo viajar a Estados Unidos para rodar el documental, entonces fue tirando de amigos, de televisiones, o sea, fue todo un proceso de coordinación para poder llegar a gestar este proyecto. Y en el caso, bueno, ya una vez que teníamos una buena parte del documental, se planteó un estreno. Un estreno, se convocó a la comunidad y a partir de este estreno, pues no queríamos que fuera un estreno al uso, sino que fuera un estreno con coloquio, debate, donde la comunidad expresara sus puntos de vista y bueno, fue una gran sorpresa que la comunidad acudió porque los planteamientos, como veis, fueron muy interesantes y entonces lo que sí nos planteamos que todo había que recogerlo. Entonces está toda la grabación del estreno con todas las entrevistas y todo. Entonces, bueno, sí trabajamos con varias cámaras, fue un proceso un estreno que estuvo muy estudiado, sobre todo para después revertirlo en lo que era el material que teníamos hasta ese momento. Claro. Y Clara, el pelo como parte de la identidad, conflicto, cultura de uniformismo, confusión de identidad. Hay una vertiente muy importante y es sociopolítica. Y hay muchos puntos de desencuentro y caminos de ida y vuelta. Porque las identidades no se dan igual. La comunidad negra es diferente. En África no es un país, África son muchos países que originariamente eran muchas etnias y después con la colonización todas esas etnias quedaron divididas y repartidas en diferentes países y colonizados por el lenguaje. Pero luego, cuando eran muchas etnias y no estaban estas divisiones, estuvo la esclavitud y toda esta diversidad de etnias africanas, llegamos a América, de diferentes sitios de América. Y en América otra vez quedamos divididos en diferentes países. Y todos los países de Latinoamérica tienen comunidades negras. Aquí hay un amigo que presentó el libro sobre las diversidades negras en América Latina. Y las cuestiones identitarias son muy complejas. Bien, son muy complejas porque todas estas comunidades negras en América Latina son diferentes. Y luego los negros, las negras, los problemas que tuvimos en lo que es el cono sur, en América Latina y Caribe, nos diferenciamos mucho de las negras, de las afroamericanas. Y los negros en Afroamérica tuvieron unos referentes políticos que no tuvimos nosotros. Quedaron marcados por los mensajes de Malcolm X, que iban al cuerpo. Los mensajes de Malcolm era tienes que proteger tu cuerpo, tiene que gustarte tu pelo, tiene que gustarte tu boca, tiene que gustarte tu nariz. Y los negros, los afroamericanos, vivieron la negritud. La negritud es un concepto caribeño, dime César. Vivieron su raza con unas connotaciones totalmente diferentes a como las vivimos los negros. Ellos tuvieron el Ku Klux Klan, ellos tuvieron un racismo más fuerte y adoptaron la estética blanca y hubo una militancia que estuvo marcada por los políticos que tuvieron a la identidad negra. Los negros en el Caribe somos diferentes y nos hemos marcado diferente, y ya en Cuba nos hemos diferenciado absolutamente del resto de los negros, porque tuvimos un sistema que creó unas políticas de discriminación positiva y nos integrábamos, pero no obstante la estética era blanca e incluso
como dijimos en el Museo de América, hubo un periodo en Cuba en que imitar la estética negra, cuando estos movimientos negros en Estados Unidos querían llevar su pelo natural, en Cuba había un sistema sociopolítico que estaba dando oportunidades al negro, y el gobierno no estaba de acuerdo en que las negras y los negros lleváramos la estética del Spectrum, que la estética de Angela Davis, porque teníamos un sistema político que no tenía nada que ver con lo que pasaba en Estados Unidos. Entonces estas cuestiones de identidad es diferente, porque los negros en Cuba no nos parecemos a los negros que hay en Puerto Limón, en Costa Rica, ni a los de Colombia, no nos parecemos. Entonces estas cuestiones de identidad son diferentes. Sin embargo, en América Latina ha habido un proceso que después de haber pasado por copiar la estética blanca, porque no teníamos referente, estamos volviendo a lo que es lo natural, y en África, que la colonización fue posterior, están en un camino que ya ciertas negras ya hemos atravesado. Entiendo. Pero una cosa, dices la estética blanca, pero quizás eso se enmarca mucho más en la mujer que en el hombre. O sea, es la mujer negra que busca esa estética blanca, dirías. Es una pregunta que te lanzo. Porque el problema de la estética del pelo, estamos hablando de pelo, del hombre negro es más fácil. Ha sido más fácil que la mujer, porque los hombres lo han tenido mucho más fácil. O lo llevan largo, se lo recortan, incluso aún así. En Cuba tuvimos problemas con la estética del hombre, en otros países no lo sé, pero en Cuba el hombre, tanto blanco como negro, tuvo problemas. El negro no estaba bien aceptado que copiara la estética de los negros americanos, y el hombre blanco pues no estaba bien visto que llevara el pelo largo y que llevara barba, porque eso quedaba para los que habían estado en la sierra. Y entonces la estética ha tenido sus connotaciones, en el caso de mi país, de Cuba, por cuestiones políticas, pero ya en cuestiones estéticas, pues el hombre negro sí, hay hombres que se han desrizado el pelo, eso se ve en Nat King Cole, se ven muchos artistas que también no han estado con Michael Jackson. Sí, pero ahí quiero enlazarlo con lo que justo Bolecky en un momento habla, y que es una cosa que a mí me llama mucho la atención, el tema de Michelle Obama, ¿no? Es decir, esa parte del documental, es decir, es esa mujer que es más, bueno, que el documental lo saca, y entráis ahí en qué imagen quiero dar, mantengo mi identidad, pero soy una negra, pero pareciéndome una blanca. Bueno, yo creo que, a ver, una de las cosas, bueno, los que habéis leído un poco la ficha del documental y tal, el documental se presentó en Estados Unidos. Y una de las cosas que yo disfruté mucho fue con este momento del documental presentado ante la comunidad afroamericana en Atlanta, que es un sitio donde la población afroamericana es bastante importante. Sobre todo porque para la comunidad afroamericana Michelle Obama es muy querida. Y creo que en el mundo en general es alguien que ha pasado por la Casa Blanca con mucho reconocimiento. Y, sin embargo, ellos reconocen que no ha estado bien el enfoque que ella ha dado de su imagen con relación, o sea, siendo una mujer negra y teniendo una posición de poder tan importante. Y yo pienso que, o sea, ya mi opinión particular, ¿no?, que es un problema de responsabilidad. Si tú eres una persona negra y estás orgulloso de serlo y tal, yo creo que, y estás en una posición de poder, tienes esa posibilidad de decir, bueno, también lo nuestro vale, y lo nuestro es hermoso, y es algo que puedo presumir de ser una persona afrodescendiente. ¿Por qué no aprovechas ese momento como lo hace Lupita Nyong'o? No ha dejado de trabajar en el cine, no la han expulsado de su país. Yo creo que
perfectamente podía haberlo hecho. Bueno, vuelvo y repito que cada uno... A pedirle demasiado, ¿no? Sí, yo creo que No cada sé. uno, hay una... Bueno, era un chiste que no venía el chiste. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo creo que cada uno tiene la potestad de hacer lo que crea pertinente. Pero también, y decía, que es un problema de responsabilidad. Si yo quiero que mi comunidad, que las personas que tienen que ver conmigo estén orgullosas de ser lo que son, pues tengo que, si soy un referente y soy un ejemplo, tengo la responsabilidad de transmitir ese mensaje. ¿No ha sucedido? Bueno, pues cada uno habría que preguntarle a Michelle Obama, pero realmente una cosa es lo que ella puede explicar, lo que ella pueda decir sobre ese tema, y otra cosa es lo que transmite. Sí, ¿os parece que podía haber tenido una oportunidad ahí para dar un salto más? Yo creo que sí, que sí. Evidentemente, estamos asistiendo, en el caso de Estados Unidos, a una presidencia que se toma muchísimas licencias por encima de todas las cosas, y sin embargo, yo creo que el matrimonio Obama, evidentemente también por ser el primer presidente negro, había que mantener una determinada compostura, pero yo creo que se podía haber hecho más. Entiendo. Y creo que la comunidad afroamericana también lo piensa. Uh-huh. Y ahora lo llevamos a España, que estamos aquí. ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo lo veis esto en España? Hay un momento en el documental que se dice, bueno, es que una mujer en la calle parada se nos acercan hombres mayores pensando que somos prostitutas, simplemente por estar con el pelo. Sí, evidente, hay una estética negra, y hay una mujer determinada en una forma de vestir, hay unos tacones, una forma de llevar el pelo que eres puta. Se asocia directamente. Pues directamente. Además, ya eres negra y eres fácil. Incluso la mujer cubana también ha tenido unas connotaciones de mujer fácil. Y voy más allá porque hay que apuntar a algo de la diversidad negra para llegar aquí en España, para que se entienda, porque hemos hablado antes de la diversidad negra en África, sí, de la diversidad negra en toda América Latina, pero estaría bien acotar que en esta diversidad negra y estética en América Latina, vuelvo a los temas de racismo duro y duro, porque con la esclavitud, como la colonización española se mezcló, fue una colonización diferente a la inglesa, los ingleses viajaban con la familia y entonces no se mezclaban con sus colonias, y los franceses también. Y los españoles, como viajaban hombres solos y se llevaban hombres y llevaban africanos solos, pues las negras, cuando empezaron a llevar mujeres, las negras eran para todos, tanto para aplacar a los negros como para desfogarse los blancos. Y esto es importante porque tener una gota de sangre blanca en los países colonizados en América blanqueaba, y los mestizos, la gente que tenía una gota de sangre blanca, eran blancos y se dieron hasta papeles de blanco. Pero en Estados Unidos no ocurrió lo mismo. En Estados Unidos tener una gota de sangre negra, aunque tuvieran tu estética, eres negro. Ese es el problema de Beyoncé y de muchos aparentemente blancos en Estados Unidos. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque hay una diversidad en la problemática. Hay una diversidad, pues se puede ser como tú, pero se sabe que tienes a alguien negro en la familia y vas a ser discriminado. Y yo tengo blancos descendientes y soy mejor que otro. Y esto se ve en África, porque entonces en África el que tiene la piel un poco más clara, lo ha vivido Tony, es menos negro que el otro, que el que ya no tiene ninguna mezcla. Y todo esto ha viajado. Y todo esto está en todas las comunidades.
De manera que llevar Michelle Obama, retomando el tema, que no tendrá, habrá un mestizaje por ahí, porque no es una negra pura, pero tiene la gota de sangre negra, tiene las gotas de sangre negra, llegó a ese papel y la estética blanca era lo que le daba, lo que le empoderaba más en ese poder, esa estética. Y bueno, pero tenemos estos problemas. Y ya aquí en Europa estamos todos los negros. Aquí en Europa ahora estamos los que vienen de África con los problemas de África y las que venimos de América con toda la diversidad negra que viene de América. Que todas no tenemos el mismo problema y nuestros sistemas políticos, para unos somos más blancas que las otras negras que no se han mezclado con... Y todo esto ahora estamos aquí en España. Por eso es que tenía mucha importancia para mí el pensamiento de Tony cuando me expuso lo que él quería. Él sí había jugado con esto y ha sido muy modesto, pero él también cuando presentó la parte del documental en el Museo de América, él dijo, es la fase A, porque sabía que ahí iba a haber una fase B. Y es muy interesante porque esa fase B muestra, y estaban las negras de África, las latinoamericanas, y que hay un problema en el que no tenemos referentes, pero que la problemática tanto social como estética está aquí en España porque hay muchas diversidades. Sí, es fascinante ver cómo de una cuestión tan concreta que es el pelo, ¿no? El tratamiento del pelo, el pelo malo, el pelo bueno, que se menciona mucho, se convierte en un hecho universal, ¿no? Que es creo que también es el acierto del documental, ¿no? Cómo nos fijamos en una cosa en concreta, muy localizada, y a partir de ahí nos hace reflexionar sobre cosas mucho más trascendentes y que nos afectan a todos, ¿no? Creo que ese es el gran logro, ¿no? Y creo que lo habéis conseguido muy bien. Hombre, yo creo que en mi opinión, bueno, hay muchas cosas. Conversábamos hace unos días sobre el tema del hombre, la estética del hombre, y también, bueno, lo ha sacado hace un rato. Y yo tengo que añadir a eso que es cierto que en el hombre se manifiesta de otra manera. El hombre también ha tenido otros recursos y además también a través del deporte el hombre ha tenido otro tipo de visibilidad que le ha permitido crear su propia estética. Entonces, evidentemente, que no es el caso de la mujer ha estado invisibilizada, ha tenido una serie de circunstancias diferentes a las del hombre. Entonces, para mí era importante este documental enfocarlo en la mujer, aunque el hombre también ha tenido una historia, pero no es tan tremenda y tan tremenda y tan trágica como ha sido la historia de la mujer con relación a su pelo, a su estética, a su relación social, tanto con el hombre negro como con la comunidad blanca. Sí, y luego, volviendo a la presentación en el Museo de América, que incluye en el documental, es el momento en que la antes abogada, ahora diseñadora, empieza a contar que yo iba a los juzgados a la policía y que yo no soy la delincuente, que yo soy la abogada, ¿no? Ese testimonio tan auténtico, ¿no? Es un hallazgo que aparezca en el documental, ¿no? Y bueno, os lo lanzo para que comentéis, ¿no? Yo pienso, en mi caso, bueno, ahora os quieres contestar tú antes. No, lo viví. Yo creo que tiene que ver con los estereotipos. Exacto. Tiene que ver con los estereotipos, tanto en el caso de la prostitución, o sea, lo que hablabais antes, como en este caso con la sociedad española. Vivimos en una sociedad donde es difícil ver a una persona negra banquera, donde es difícil ver a la policía, no hay casi presencia negra, o sea, en los sectores claves de la sociedad no hay personas negras, pero esas personas negras existen, y la hemos visto en el documental, y todas las que no estuvieron ahí, porque está mi hijo, el hijo del otro, o sea, y todas esas personas han nacido aquí y son españolas.
y es lo que hay, señores. Y yo pienso que si eso no lo tenemos en cuenta y empezamos un poco a reflexionar sobre eso, realmente no vamos a conseguir una convivencia armónica, o por lo menos que las cosas fluyan de la mejor manera posible, porque o sea, y en esto también quería hacer un paréntesis y agradecer, sí, a lo mejor ya casi al final o terminando el debate, agradecer a Casa de América y a Teresa Toledo concretamente por su receptividad con este tema, y que evidentemente sé que en Casa de América no somos los primeros porque ya se ha hablado y mucho de afrodescendencia, pero que los espacios, las instituciones tengan esa receptividad con este tema es fundamental. ¿Por qué? Y es una pregunta que yo lanzo. ¿Por qué hace no sé, 20 años había más personas negras en los medios de comunicación? ¿Te refieres a España? En España, en España, en la televisión cubana, en la televisión española, en los telediarios, o sea, había presencia. Sí, hubo un periodo en el que parecía que eso se estaba, sí, hasta normalizando, ¿no? O sea, se estaba, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Ya ha desaparecido eso? Sí, ¿no? Sí, yo pienso que de repente ha desaparecido. ¿Por qué vamos a los, bueno, el cine? Fueron muy cruel con Francine Galvez, por Dios. A Francine Galvez fue inaceptada y se la comieron. Cualquier fallo que tenía, un locutor lo podía tener, pero a Francine Galvez fueron a por ella. El cine, este tema que nos ocupa. Sí. ¿Por qué si aquí se han dado premios a las cartas de Alú, por ejemplo, sí, sí, al protagonista de las cartas de Alú? Hay actores negros, Emilio Guale, hay muchísimos que puedo mencionar ahora. ¿Por qué esas personas no están en las galas? ¿Por qué no están en los premios? ¿Por qué no están? Y están trabajando. Entonces, no sé, a lo mejor la teoría esta de la minoría étnica, sí, a lo mejor es algo que va a haber que replantearse. Sí, pero dirías que España es un país más racista, menos racista que la media. Hombre, yo comencé por decir que hay racismo en todas partes. Creo que España no está exento de eso, como no está exento de eso Cuba, que ahora mismo hay todo un movimiento y se están replanteando cosas porque realmente no hemos sido bien tratados. Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre eso y que hay que tomar cartas en el asunto porque está sucediendo, o sea, no solo ya que nosotros que estamos hechos y derechos y que la generación que nos sigue viene detrás, también está ahí la gente que están naciendo, los niños que están naciendo ahora mismo en los colegios, en muchos casos por diferentes razones, me refiero, no sé, hijo de marroquí, de personas de Marruecos. Evidentemente, esas personas con sus hijos no tienen la misma posibilidad que pueda tener mi hijo. Yo domino su idioma, o sea, es mi lengua natal y puedo explicarle los deberes. Los otros no lo tienen esa posibilidad, pero tampoco tienen dinero para pagar a un profesor particular. Entonces están abandonados a que el profesor de la escuela pública tenga la paciencia de poder con buena voluntad encaminar a esa persona, y si no, se va quedando. Claro, porque una de las ventajas es el idioma español, ¿no? Para los que tienen ese idioma, claro, ¿no? Como vehículo, claro, de comunicación, de unidad, ¿no? Pero pienso que en el caso de la salud pública, de la educación, si no se trabaja con conciencia, y es lo que digamos la profesionalidad de las cosas, si tú no eres consciente y no te gusta trabajar con niños, no trabajes con niños. Hay muchas personas que no tienen la paciencia suficiente como para trabajar con esos niños. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Pues va habiendo un sedimento de personas que van siendo desplazadas de los centros de estudio, y esas personas después no van a tener una familia que económicamente los pueda apoyar cuando estén para rescatarlos. Son personas que terminarán en la cárcel, que terminarán
haciendo los trabajos más, que terminarán haciendo los trabajos más que nadie quiere, etcétera, etcétera, y la alimentación del estereotipo seguirá y seguirá. Hay un detalle, es cierto todo lo que ha dicho Tony, y hay razones. No es menos cierto que España en 1980 pues, dejó de ser un país receptor de ayuda para convertirse en país donante. Y es un país con relación a otros países de Europa pues diferente, y cuando empieza a llegar la inmigración, España, que estaba acostumbrada a ser un país inmigrante, cuando empieza a llegar la inmigración, sabéis lo que fue. 1990, 99 fue cuando llegaron los ecuatorianos, pero en la década de los años 90 era una emigración por goteo, y la población todavía no se ha acostumbrado. La población todavía no se ha acostumbrado, hubo una prevalencia sobre todo de la emigración latina, indígena, no negra, pero la población negra no se ha habituado. Luego la inmigración, los inmigrantes empiezan a ubicarse en ciertos barrios donde son más populares, los problemas han existido, pero ya hay barrios determinados donde cuesta cuando se tiene un vecino negra o negro. Y ya culturalmente hay ámbitos donde aquí en Casa de América muchas veces soy la única, a veces no vengo y otra vez voy a ser la única negra, y otras veces, pues sí, esto sí voy porque vamos a ser varios, y tal, y porque hay espacios que están bien, pero en el Instituto Cervantes, en el Círculo de Bellas Artes, hay una cantidad de sitios, Dios mío, y desde que no me tiño el pelo y voy con el pelo blanco, la única negra con el pelo blanco, pero que racismo hay porque el pueblo se está acostumbrando. Yo más o menos en el mismo barrio recientemente que vivo, 6 calles más abajo, recientemente llegué a una casa donde me han acogido y entró una señora y me dijo, ¿te han dado el día libre también, los jueves libres también? Pero eso ha sido la semana pasada, y la semana pasada también he ido a una frutería, que no era la frutería que yo usaba, cogí una uvita y cogí una uva, y dice otra, está desayunando, y la cajera no dijo nada, y no le vas a decir nada, entonces la cajera venía y dice, por favor, cuando coja una uva tenga cuidado con el tallo, porque si no queda feo. Cuando he ido a pagar la uvita, que no voy a comer uva durante mucho tiempo, cuando voy a pagar las uvitas, le dije a la cajera para que oyeran todos los que estaban en esa frutería, muchas gracias por la forma que ha tenido de llamarme la atención, muchas gracias, ha sido muy delicada. Pero es que si no lo hacía, se enfadaba, como usted no es clienta de aquí. Y esas son las vecinas de todos los días. No sé cómo andamos de tiempo, pero abro... ¿cómo vamos? ¿Vale? 2 preguntas.